Gary vivía en una espaciosa caseta, que era una verdadera obra de arte. La caseta no estaba hecha de madera contrachapada común, sino de tablas de madera resistentes, impregnadas con un compuesto especial para protegerlas de la humedad y el viento. El dueño del perro, David, se preocupó de aislar la caseta para que su leal compañero se sintiera cómodo incluso en los inviernos más fríos. David solía decir a sus amigos, en una caseta así, hasta un humano estaría cálido en invierno. Sin duda, Gary vivía como un verdadero rey cuando llegaba el frío. Cuando el clima se volvía más frío, Gary prefería pasar la mayor parte del tiempo en su acogedora caseta. Casi no salía afuera sin necesidad. La única señal de su presencia era su nariz negra y húmeda asomando desde la caseta. Por eso David se sorprendió mucho cuando un día vio a Gary acurrucado y durmiendo en la nieve junto a su caseta. Al ver a su dueño, el perro se levantó de inmediato, intentando aparentar que solo estaba descansando y que no había estado durmiendo, pero no pudo engañar a David. Gary parecía somnoliento y cansado, como si hubiera pasado toda la noche afuera. David frunció el ceño y, preocupado, le dijo, «Te puedes resfriar, no hagas esto otra vez». Gary miró a su dueño como si comprendiera sus palabras. David se tranquilizó un poco, pensando que había sido un incidente aislado, pero la siguiente noche, el perro volvió a dormir afuera, sin regresar a la cálida caseta. David no podía entender qué le pasaba a su fiel amigo. A la mañana siguiente, tras alimentar a Gary, decidió mirar dentro de la caseta para averiguar qué podría estar asustando a su mascota. Dentro, encontró a una gata acurrucada alrededor de 2 diminutos gatitos. La gata miró a David con cautela, pero ni siquiera intentó moverse. David comprendió que la gata había elegido la caseta de Gary como refugio para sus crías. David sabía que, aunque la caseta estaba bien aislada, para esos pequeños gatitos tal vez no fuera suficientemente cálida. Además, no podía permitir que Gary durmiera en la nieve, poniendo en riesgo su salud. Decidió llevar a la gata con sus gatitos a su porche. Sin embargo, la gata interpretó sus intentos de ayudarla como una amenaza, siseando e incluso intentando arañar a David. Pero él no se dio por vencido. Colocando con cuidado a la gata y a los gatitos en un colchón en el porche, David notó cómo la gata se calmaba de inmediato y comenzaba a lamer a sus crías. Ella le permitió a David dejarle un plato de comida cerca, pero no dejaba que se acercara demasiado. Gary observaba ansiosamente toda la escena. Corría alrededor de su dueño, sin quitarle los ojos de encima a la gata, evidentemente preocupado por ella y los gatitos. David tuvo que dejar que Gary entrara al porche para que se asegurara de que sus nuevos amigos estaban a salvo. Gary inspeccionó a la gata y sus pequeños, y solo se tranquilizó cuando comprobó que estaban fuera de peligro. Uno de los gatitos encontró pronto un nuevo hogar, y David decidió quedarse con el otro. La gata nunca se acostumbró a la vida en la casa, prefiriendo quedarse afuera, pero de vez en cuando visitaba a su cría y a su viejo amigo, quien lo salvó del frío. Gary se convirtió en un excelente protector para el gatito, que con el tiempo prácticamente se mudó junto a él en la caseta. Este lugar se convirtió en su verdadero hogar, lleno de calidez y cuidado. Desde entonces, la caseta de Gary tuvo un nuevo residente. David incluso comenzó a bromear que su perro ahora vivía en un departamento de 2 habitaciones, ya que había acondicionado un espacio para el gatito, al que llamaron Ticón, debido a su naturaleza tranquila y reservada. Gary, al parecer, no tenía ninguna objeción contra su nuevo compañero, y al contrario, lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Pasó poco tiempo y entre Gary y Ticón se formó un vínculo extraordinario. Gary siempre vigilaba al gatito, olfateándolo cada vez que intentaba salir de la caseta, como si quisiera asegurarse de que estuviera a salvo. Ticón, por su parte, rápidamente se acostumbró al perro y adoraba acurrucarse junto a él, especialmente por la noche, cuando el frío los hacía acercarse aún más. David no podía dejar de admirar a esta pareja y solía tomarles fotos, capturando divertidos momentos en los que parecían una auténtica familia. Con la llegada de la primavera, Ticón se volvió más activo y con frecuencia salía de la caseta, explorando el jardín y sus alrededores. Gary lo seguía a todas partes, como un hermano mayor protector, evitando que se metiera en problemas. Si Ticón se quedaba atrapado en los arbustos o se asustaba con algún ruido desconocido, Gary estaba allí para tranquilizarlo. David poco a poco se acostumbró a esta nueva rutina. La gata, aunque vivía afuera, de vez en cuando entraba al patio para visitar a su gatito.
Observaba cómo jugaba y corría con Gary y parecía tranquila, sabiendo que su cría estaba bajo una protección confiable. David incluso colocó una pequeña caseta cerca del porche, para que la gata pudiera refugiarse en la noche si así lo deseaba. Ella, por supuesto, rara vez la usaba, pero en algunas noches de lluvia aceptaba la hospitalidad de David. Con el tiempo, Gary y Ticón se volvieron prácticamente inseparables. Las personas que pasaban por el jardín a menudo se detenían a ver a esta pareja tan inusual, un gran perro y un pequeño gatito rayado, caminando juntos por el patio. Un día, una niña del vecindario se acercó para pedir una foto con ellos, y David, por supuesto, se lo permitió. Desde entonces, las fotos de esta pareja tan unida comenzaron a circular en las redes sociales, provocando sonrisas y admiración en muchos usuarios. Pero un día ocurrió un percance. Ticón, jugando cerca de la puerta, logró salir a la calle. David, ocupado con sus quehaceres, no se dio cuenta de que el gatito había salido del jardín. Gary, lamentablemente, no podía abrir la puerta y seguir a su amigo. Comenzó a ladrar, tratando de llamar la atención de su dueño, pero Ticón ya se había alejado mucho. David, al escuchar los ladridos de preocupación, salió corriendo y con horror descubrió que el gatito no estaba. Comenzaron las búsquedas. David y Gary recorrieron todas las calles cercanas, revisaron los parques y jardines vecinos, pero Ticón no aparecía. David llamaba al gatito, esperando que su voz le hiciera regresar, pero todo fue en vano. Gary, sintiendo la preocupación de su dueño, también parecía desorientado y triste. Caminaba cabizbajo a su lado, mirando de vez en cuando a su alrededor, como si esperara ver a su pequeño amigo. Pasaron varios días. David empezó a perder la esperanza de que Ticón regresara, aunque todos los días salía con Gary a buscarlo. Pero un día, cuando David volvía a casa tras otra búsqueda infructuosa, vio a Ticón sentado en la entrada de la casa. El gatito estaba cansado y un poco sucio, pero estaba vivo y sano. Gary, al ver a Ticón, se lanzó hacia él, moviendo la cola y emitiendo sonidos de alegría. Desde entonces, Ticón nunca intentó salir del jardín y Gary vigilaba aún más de cerca a su pequeño amigo, impidiendo que abandonara el lugar seguro. El verano transcurrió en calma. Gary y Ticón disfrutaron de los días cálidos, jugando bajo la sombra de los árboles y descansando en el césped verde. David se alegraba al ver su amistad y de vez en cuando invitaba a los niños del vecindario para que pudieran ver con sus propios ojos este milagro, la amistad entre un perro y un gato. En otoño, Ticón había crecido, transformándose en un gato joven y curioso. Se volvió más independiente, pero seguía muy apegado a Gary. A veces, David veía cómo Ticón trepaba ágilmente la cerca o subía a un árbol, desde donde observaba todo el jardín, mientras Gary lo vigilaba atentamente desde abajo, como un mentor y protector. Un día, cuando llegaron los fríos, David decidió que era momento de acondicionar el porche para que la gata pudiera pasar el invierno allí con Ticón, si lo deseaba. Agregó una alfombra calefactora y una manta cálida, pero, para su sorpresa, la gata volvió a elegir la libertad, apareciendo solo de vez en cuando para visitar a su cría y a su viejo amigo. En invierno, sus visitas eran menos frecuentes, pero cada vez que aparecía era una verdadera fiesta para Ticón, quien corría a su encuentro con alegría. Gary y Ticón, a pesar de su diferencia en tamaño y naturaleza, se volvieron verdaderos amigos. En invierno compartían la caseta, acurrucándose el uno junto al otro para calentarse. David los miraba con ternura, feliz de que en su hogar reinara la armonía y la paz. Un día, sentado en el porche y observando cómo Gary y Ticón jugaban con las bolas de nieve que él les lanzaba, pensó en cuánto había cambiado su percepción sobre los animales. Ahora entendía que la amistad y la lealtad no dependían de la especie, el tamaño o las costumbres. Gary y Ticón se convirtieron para él en un ejemplo de verdadera devoción y cuidado mutuo, demostrando que la amistad es posible incluso entre seres tan diferentes por naturaleza. Así continuó su vida, tranquila, llena de pequeñas alegrías y cuidados mutuos. Gary y Ticón pasaron muchos años juntos y su amistad se convirtió en una fuente de inspiración y cálidos recuerdos para David.